¿Cómo están? Está un poco los días en la mañana muy frío, con alergias, algunos estamos, y al mediodía se siente calor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor por este día. Te recuerdo que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, donde titulamos esta serie como Esperanza firme en medio de un mundo hostil. Esperanza firme en medio de un mundo hostil es el nombre de la serie. Pero antes de iniciar y de leer el texto que corresponde a esta mañana, vamos a poner específicamente esta parte del tiempo en manos del Señor. Necesitamos orar al Señor para que Él pueda obrar en nuestras vidas y al mismo tiempo decirle: te necesitamos y dependemos de ti. Así que acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos regalas. Gracias por un domingo más en el que la iglesia esparcida se puede reunir en este lugar para poder cantarte, exaltarte y conocer más de ti. Gracias, Señor, por ello, por este privilegio que nos has dado de darnos un nuevo nombre y una nueva vida. Gracias, Señor, por ello. Y ahora en este momento, permite que obre el Espíritu Santo en nosotros, que obre en mí, Señor, para poder llevar tu palabra, porque tu palabra es perfecta y no necesita de personas, Señor, para que cubra o tenga acción en otros, Señor. Pero tú nos utilizas para poderla dar. Así que permite que lo haga de una manera adecuada, Señor, que no le agregue ni le quite nada. Señor, gracias, Padre, por este privilegio de estar aquí en esta mañana. Ayúdanos a meditar y tomar acción si es necesario, Señor, con lo que vayamos a ver el día de hoy. Gracias, Padre, por ello. En Cristo Jesús. Amén. Vamos al pasaje que nos corresponde, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Capítulo 2, versículos 4 al 8. Que dice así: y viniendo a él, como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Hasta aquí la lectura de nuestro pasaje. Y el título que le he dado al sermón del día de hoy, que evidentemente se tiene que desprender del texto, es el siguiente. No me rompí mucho la cabeza para poner el título del sermón, simplemente utilicé las palabras que el mismo texto nos coloca. Es la piedra desechada pero preciosa delante de Dios. La piedra desechada pero preciosa delante de Dios. Y el argumento que me gustaría compartir en esta mañana, es decir, esta idea principal que resalta en todo el texto, es el siguiente. Cristo es la piedra angular en la cual se edifica su iglesia, por lo que si eres parte de este templo, debes vivir como sacerdote realizando sacrificios espirituales. Cristo es la piedra angular en la cual se edifica su iglesia. Por lo que si eres parte de este templo, debes vivir como sacerdote realizando sacrificios espirituales. Esa es la idea principal del día de hoy.
y la cual vamos a ver a través de 2 puntos. 2 puntos para poder desarrollar un poco más esta idea. El primer punto, te lo comparto, que básicamente son los versículos 4 y 5, es el siguiente: la piedra que nos une para hacer un templo santo. La piedra que nos une para hacer un templo santo. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, el resto de los versículos, es decir, del 6 al 8, la piedra que sostiene y que hace caer. La piedra que sostiene y que hace caer. Estos son los 2 puntos que vamos a ver en la mañana del día de hoy. Durante miles de años, navegantes y personas que vivían muy cerca del mar o que desarrollaban su vida en el mar, pensaban que los corales eran simples rocas. Eran conocidas incluso como rocas marinas. Al grado de que en muchos lugares del mundo donde había estos, o donde todavía hay estos organismos, fueron utilizados para construir edificaciones. A lo mejor tú has ido al puerto de Veracruz, ya saben, la tierra donde fluye leche y miel. Has estado ahí en el puerto y enfrente, ahí en el puerto, hay un fuerte que se le conoce como San Juan de Ulúa. Este fuerte está hecho con coral, porque la gente pensaba que eran rocas. Y entonces eran unas rocas muy duras, aparentemente. Las rompían y utilizaban para edificaciones. En algunas otras zonas del mundo pulverizaban el coral porque está hecho o contiene mucho calcio, carbonato de calcio, y se utilizaba también para edificaciones. Este fuerte en San Juan de Ulúa se comenzó a construir por allá del 1565, evidentemente con la llegada de los españoles, pero entonces la idea era esa. Utilizaban esas rocas, entre comillas, para hacer construcciones. Y a simple vista, tú lo puedes ver y parece una roca. Esta estructura firme que resiste olas, corrientes y tormentas. Pero con el paso del tiempo y a través de la ciencia, se pudo identificar que estas rocas marinas no eran simples rocas, sino organismos vivos. Es un conjunto de millones de organismos vivos diminutos que poco a poco se van asentando sobre una base, se van colocando y van construyendo capa tras capa, es decir, una casa compartida. Llega un organismo en una fase de su vida y se fija en un sustrato. Este se transforma y se le conoce como pólipo. Este pólipo se empieza a reproducir y empieza a crear una pequeña comunidad que son básicamente iguales a él. ¿Por qué? Porque son genéticamente iguales. Pero la base inicia con este pequeño pólipo. Y sabes, esta comunidad que se crea, esta colonia, va creciendo y al lado va creciendo incluso otra colonia y crean una gran estructura, una gran comunidad, un gran ecosistema. Y sabes, Pedro nos dice que la iglesia es algo parecido, donde Cristo es esa piedra viva, esa base que el mundo desechó, pero que Dios escogió como piedra preciosa. Y cuando venimos a Él, no somos piedras sueltas, ni creyentes aislados. Somos piedras vivas que Dios está colocando para edificar una casa espiritual, un templo donde Él habita y donde cada uno tiene un lugar y una función sacerdotal. Así que te invito a que leamos nuevamente los versículos 4 y 5 porque desarrollaremos un poco más esta idea. Primera de Pedro, versículos 4 y 5. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recuerda el título de este punto, la piedra que nos une para ser un templo santo. ¿Sabes? Si bien en el argumento que te presenté hablo de este debes vivir como sacerdote, ese debes o deber no nace de una carga fría y pesada, ni de una lista interminable de exigencias. Nace de un privilegio espiritual que Cristo, en su gracia y misericordia, nos ha otorgado. Por lo que no deberíamos anclarnos exclusivamente en el punto de vista del deber espiritual. Pero muchas veces nos quedamos solo con el lenguaje del tengo que. Es que tengo que servir, tengo que obedecer, tengo que consagrarme. Y perdemos de vista el enorme regalo que hay detrás de ese tengo que. Llegamos a pensar que las verdaderas bendiciones son cosas guardadas únicamente para el futuro, para el cielo, como si aquí todo fuera responsabilidad únicamente y allá puro privilegio. Y este mensaje es que muchas veces mostramos, este es el mensaje que muchas veces mostramos al mundo. Nos dicen que los creyentes no disfrutamos del hoy, del aquí y el ahora, por estar pensando en el mañana. Y cuando Pedro nos llama a esta casa espiritual y sacerdocio santo, no nos está poniendo una carga para aplastarnos o sentirnos mal, sino está describiendo el honor inmerecido de pertenecer a Cristo, de ser edificados sobre Él y junto con Él, desde ese lugar de gracia. Vivir ofreciendo sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, ese tengo que, hay un trasfondo que no tenemos que perderlo de vista. Simplemente es una respuesta de que observamos claramente lo que el Señor Jesucristo ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. El versículo 4 nos dice viniendo a Él, inicia con esto. Obviamente cuando nos acercamos a Cristo necesitamos de un arrepentimiento y fe inicial. Pero aquí si te das cuenta el verbo implica un continuo acercarse a Él. Porque si recuerdas, Pedro les está escribiendo a creyentes, a personas que ya conocen del Señor Jesucristo. Y les está recordando, acérquense, viniendo a Él de manera constante. Mantengan esa comunión íntima y constante y personal con el Señor. De hecho, el autor de Hebreos expresa esta idea muchas veces. Te doy 3 versículos, van a aparecer en tus pantallas. Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No es solo únicamente por una ocasión en arrepentimiento, no, constantemente. Hebreos 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Además, Pedro presenta a Cristo con una imagen poderosa, bastante conocida, es decir, esta piedra viva, a la que los creyentes nos acercamos. No es una piedra cualquiera, sino la piedra sobre la que Dios está levantando todo su plan de redención para el ser humano, es decir, para nosotros. Y en el Antiguo Testamento, incluso Dios es llamado roca.
roca de su pueblo. Deuteronomio 32, 3 al 4. Porque yo proclamo el nombre del Señor. Atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Y evidentemente esto es mucho más claro en los evangelios y por ende en el Nuevo Testamento. Esa roca se revela plenamente en Jesucristo. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Él es la piedra perfectamente colocada, que alinea y sostiene todo el edificio espiritual de la iglesia. Y se llama piedra viva, porque no solo vive para siempre tras su resurrección, sino que otorga vida a todo aquel que viene y cree en él, por lo que estamos también unidos con Cristo. Eso significa que comparte su vida, su nueva identidad y su destino con nosotros. Tal como los corales, cada pólipo está vivo y es parte de ese arrecife, con la diferencia de que Él es el que nos ha otorgado vida. Sin embargo, Pedro nos recuerda esta paradoja del Evangelio. La piedra que Dios escogió y declaró preciosa fue rechazada por los hombres. En su momento, muchos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Entre ellos los líderes religiosos, los cuales examinaban a Jesús con ciertos ojos. Escucharon sus palabras, vieron sus obras, pero estaban completamente cegados. ¿Por qué? Porque tenían intereses, expectativa, ego, orgullo y un amplio criterio. Así como cuando el Señor vino a nosotros. Nosotros no somos tan diferentes a ellos. No vieron claramente y pensaron que esta piedra era como cualquier otra, que el verdadero Mesías estaba ahí para liberarlos de la opresión de otros pueblos. Por lo tanto, lo desecharon, lo despreciaron y lo llevaron a la cruz. Y esa actitud no se limita a ellos. Todo aquel que hoy decide ignorar, minimizar o resistir a Cristo sigue tropezando con esa misma piedra. Frente a ese rechazo de parte nuestra, Dios actúa de manera contraria, pues en su veredicto, Jesús es la piedra escogida y preciosa. Es el Hijo en quien el Padre se complace, el fundamento único que Dios ha puesto y fuera del cual nadie puede construir algo. Por eso Pedro afirma con tanta convicción que es a esta piedra viva y solo a ella a la que debemos acudir para recibir estos privilegios espirituales de la salvación. Un perdón, una nueva vida y el llamado a ser parte de este edificio espiritual que Dios está construyendo. Por lo tanto, no somos creyentes sueltos que anden dispersos por ahí. Aunque esto muchas veces pareciera así y pensamos, amo a Cristo, pero no amo a su iglesia, aunque supuestamente soy parte de ella. A lo mejor algunos dicen, vienen los domingos, pero una vez que termina este tiempo, salen volando. Y nos vemos hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana. Bueno, 11:20 tal vez, ¿no? Y más bien somos colocados por Dios dentro de un diseño, es decir, en una casa espiritual, donde Cristo es la piedra angular y nosotros somos edificados unos junto a otros, creando un ecosistema, tal cual lo hacen estos corales, construyendo el arrecife. Y esta ilustración que coloca Pedro aquí corrige dos extremos. El primero que corrige es
Un cristiano no puede ser individualista. Así como cuando practicas un deporte en conjunto, y hay alguien del equipo que simplemente no se pone de acuerdo para generar una estrategia, que hace lo que quiere, que simplemente, si hay entrenamientos, ni siquiera va a los entrenamientos, o que simplemente en muchas ocasiones ni llega. Y aparte, este individualista le echa la culpa al equipo, ¿no? Es que perdimos por ustedes. Y yo soy maravilloso, ¿no? Yo casi soy la piedra clave de este equipo, ¿no? Y aquí podemos ver esto. O sea, este edificio que el Señor está construyendo no es individual. Y el otro extremo que nos corrige es que la fe no puede ser anónima. Está ahí en el fondo del texto esto. Porque cada piedra tiene un lugar, un propósito y un valor dentro del edificio que el Padre está levantando. Tienes que mostrar tu fe y la tienes que mostrar en comunidad. Pedro añade que no solo somos casa, sino sacerdocio santo. Y tenemos que pensar entonces en qué es lo que hacía el sacerdote en el templo, qué funciones tenía. Primeramente realizaba estos sacrificios para redención de las personas, del pueblo judío. También estaba cerca de donde se suponía se encontraba Dios, es decir, en el templo. Tenía una relación, por decirlo, más cercana a Dios. Tenía que conocer la palabra de Dios y también tenía que ponerla en práctica. Eso es lo que hacía de manera general un sacerdote. Pero ahora en Cristo, todos los creyentes tenemos acceso a la presencia de Dios. Incluso si has creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo habita en ti. Dios. Somos llamados a ejercer funciones sacerdotales, no en el sentido de un aspecto religioso negativo, sino como pueblo entero apartado para Dios. Por eso dice este sacerdocio santo. Y podríamos entonces pensar qué implica esto para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Por un lado, tenemos que pensar en el sacrificio de propiciación de Cristo en la cruz, realizado una vez y para siempre, cumpliendo con todo el sistema de sacrificios que se realizaba ¿en dónde? En el templo, en ese edificio anterior. Por lo que el sacrificio de Cristo también fue para satisfacer la demanda del Padre y el pago por nuestros pecados. Y es precisamente por ese sacrificio que estamos el día de hoy aquí. Y es por ese sacrificio que tenemos acceso al Padre. Y si no crees, evidentemente, en este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, todo lo mencionado hasta este momento seguramente no tiene sentido para ti. Estás diciendo, ¿de qué está hablando este cuate? Por eso es sumamente fundamental que te arrepientas, que te acerques al Señor, que admitas tus pecados, que puedas confiar en Cristo y así poder ser parte de esta construcción que cuida y mantiene el Señor, que es la iglesia. Para quienes son parte de esta edificación, básicamente estos sacrificios espirituales es la respuesta de nuestra gratitud, tuya y mía, al pensar y ser conscientes de que el Señor nos ha redimido y liberado del pecado. Estos sacrificios agradables al Señor pueden ser la obediencia diaria, darle todo el honor y la gloria al Señor, vivir una vida de agradecimiento, ser generoso con otros, no solo con los que son generosos con nosotros, interceder por otros en oración, representar a Dios delante del mundo con una vida que sea dirigida por Cristo y mostrar el evangelio para aquellos que no
lo conocen. Así, el privilegio de haber sido hechos piedras vivas viene inseparablemente o está unido al llamado de vivir como sacerdotes. Pero esto no lo veas como una carga, como algo más que hacer, sino como el honor de participar de forma activa en la obra de Dios al seguir construyendo este templo. Por eso, la piedra que nos une para hacer un templo santo es Cristo. Ese es el primer punto, ¿no? Así que vayamos a nuestro segundo punto. Punto 2, la piedra que sostiene y que hace caer. Versículos 6 al 8. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores. Esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Hasta aquí hemos visto que somos un templo espiritual edificado sobre Cristo, la piedra viva. Pero Pedro no se queda solo con la imagen de este glorioso edificio. Pedro habla de esta dualidad de la piedra, pues es salvación para unos y condenación para otros. No hay medias tintas aquí. La misma roca que es fundamento seguro para el creyente, para nosotros como creyentes, también es un obstáculo insalvable para el incrédulo. Y para explicar esta verdad, el apóstol acude a la autoridad de las Escrituras. Toma 3 citas del Antiguo Testamento en este texto que nos revelan este doble efecto de la piedra angular. Pedro cita primero a Isaías, ahí capítulo 28, versículo 16, que es básicamente el verso 6. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Fíjense cómo la acción es de Dios, porque dice, yo pongo en Sión. Esto no es una idea humana ni un plan B, es el designio soberano del Padre desde la eternidad. Debemos de destacar que la elección de esta piedra, Cristo, es el fundamento de nuestra elección en Él. Él es la piedra escogida por excelencia y en su elección nosotros somos hechos piedras vivas. ¿Por qué Sión? Sión representa el lugar del gobierno y la presencia de Dios. Pero Pedro, junto con el resto del Nuevo Testamento, nos muestra el cumplimiento de esto. Este Sión verdadera ya no es solo el monte físico en Jerusalén, es el reino espiritual de Dios, en el cual el Señor ya está reinando. Esa celestial Jerusalén de la cual ya nosotros somos conciudadanos. Por lo tanto, es el nuevo pacto establecido no en tablas de piedra, sino en el corazón sobre esta piedra viva que es Cristo. En la construcción de los templos antiguos, la piedra angular era, digámoslo así, la pieza maestra. No solo era la primera en colocarse, sino que determinaba la simetría, los ángulos y la alineación de todo el edificio. Por lo tanto, determinaba la dirección y el rumbo de toda la edificación. Era fundamental esta piedra. Y fíjate
lo poderoso de la ilustración de Pedro, que Cristo no es solo un cimiento, es de alguna forma un cimiento activo que define, que da estructura y por lo tanto forma a toda la edificación. Él es la plomada perfecta que asegura que cada piedra viva, es decir, cada creyente, esté en su lugar exacto, alineado con la voluntad de Dios. Aunque a veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Esta es una imagen de la providencia soberana de que cada una de estas partes que integramos la edificación vamos a ser preservados, vamos a ser cuidados. Obviamente, si Él es quien nos alinea y sostiene, ¿cómo se podría caer esa edificación si la base es Cristo? Ahora, a lo mejor tú puedes pensar que en ocasiones la edificación no está siendo preservada, porque a veces esta edificación la ves golpeada, lastimada por agentes externos a la propia edificación, es decir, la sociedad, lo que piensa el mundo, o porque de manera interna también se trata de transformar, o porque incluso ves que estas batalla con Satanás lo ves desde un punto de vista espiritual y dices, no, como que la iglesia medio va perdiendo, ¿no? O sea, yo he visto, pasaba por una calle y decía iglesia tal y ya está cerrada. Ya se fueron a otros lados. Pues has visto evidentemente integrantes de la iglesia caerse, alejarse e incluso negar su fe. Eso es verdad. Eso ha pasado. Pero ten la confianza que son simples eventos que no alteran el plan de redención del Señor. Porque su plan se basa en la sólida y verdadera roca que es Cristo. ¿Alguna vez has estado en algún momento donde te has avergonzado? Así que te has puesto rojo acá como jitomate. Que dices incluso, trágame tierra porque ya me caí o algo te pasó, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Tal vez es en lo primero que pensaste cuando leíste esta palabra de avergonzado en este texto. Pero es todo lo contrario. Aquí implica mucho más que ruborizarse, que ponerse rojo. Significa ser defraudado en la confianza puesta en algo. Y en este sentido, el mundo, los familiares o los amigos a veces no nos ayudan mucho, que digamos. Nos hostigan y nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te dejas solo? ¿Por qué no te ayuda en estos momentos? Pues no que muy creyente. ¿O a poco no tienen amigos que te han dicho eso? O familiares. O si por alguna razón tu esposo o tu esposa no es creyente, a lo mejor te lo ha dicho. Y además de esta situación, porque recuerda que la serie nos habla de este mundo hostil contra nosotros por ser creyentes. Y además de estas situaciones de la vida común, tenemos que el pecado nos acusa. Pero independientemente de todo esto, la promesa es que aquel que ha puesto su fe en esta piedra probada nunca será defraudado. Tu confianza en el Señor no resultará en vano. Esto es la seguridad de la salvación. Nuestra esperanza no está en la solidez de nuestra fe, porque puedes tener fe en cualquier cosa. En tus propias fuerzas puedes tener fe, en tu esposo o en tu esposa, en tu trabajo, en que te ves al espejo y dices, ay, es que soy maravilloso, ¿no? Que todo lo puedes. En tu carrera, es que
soy doctor. Y no solo doctor médico, soy doctor en ciencias, en filosofía, ¿no? Que ya está de moda. Incluso puedes poner tu fe en tu partido político favorito. Obviamente sin importar el color. Sino más bien tu fe es en la solidez del objeto de nuestra fe, el cual es Cristo, la roca inamovible. Ahí es donde debe estar depositada tu fe. Pedro inmediatamente establece un contraste radical citando el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y aquí algo, porque dice precioso, significa honor, valor. Para los creyentes, Cristo es de valor incalculable, o debería de ser de valor incalculable. Pues somos conscientes de que Él es esa piedra angular y no es una simple preferencia religiosa. Cristo es de un valor incalculable para nosotros porque Él nos ha amado primero y respondemos o deberíamos responder a ese amor. Pero Pedro da una vuelta, un giro en lo que escribe, ya que los mismos que deberían haber reconocido esa piedra angular, el pueblo judío, y dentro de ellos los líderes que eran, por así decirlo, estos edificadores, son los que rechazaron esa piedra. Ellos tenían las escrituras, conocían las profecías, pero tenían otra esperanza. Sus corazones estaban cegados por la soberbia, que cuando la piedra vino, no encajó en estos planes que nosotros construimos. Lo rechazaron por no cumplir con sus expectativas de Mesías, de político en este mundo. Y ve esto, ya que en muchas ocasiones nosotros queremos edificar a nuestro gusto, a nuestras ganas, a nuestros deseos. Y no queremos seguir el patrón establecido por la piedra angular. Pero nuestras adaptaciones y cambios de dirección a la edificación no anulan el decreto de Dios. Y damos gracias por eso. Lo que el hombre desecha, Dios lo exalta. Lo que el hombre desechó, Dios lo exaltó. Lo que el hombre consideró sin valor, Dios lo coronó como lo más valioso. El rechazo humano, incluso ese rechazo que llevó a la cruz a Cristo, fue el mismísimo medio que Dios usó para colocar a Cristo como esa piedra angular. Finalmente, Pedro cita a Isaías 8:14 para revelar la consecuencia de este rechazo. La piedra que salva también juzga. Y esto puede ser incómodo para algunos, pero así es el Evangelio. Esta piedra también nos va a juzgar en su momento. Para los no creyentes, Cristo es piedra de tropiezo, un obstáculo en el camino que hace caer. Es una roca de caída. No hay neutralidad con Cristo. O Él es el fundamento sobre el que te edificas, o es la roca que te hace caer. No hay más. No hay más opciones. Ahora, ¿por qué tropiezan? Pedro es claro. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Entonces, si Cristo es el Evangelio y tropiezan con la roca, no es la roca la que falla, sino el pie que no se alza para tropezar con esta roca. Este tropiezo es espiritual y por lo tanto también moral a la vez. Es una rebelión activa contra la revelación de Dios en Cristo. Y tú claramente puedes ver personas que incluso tú mencionas, ni siquiera dices Jesús, dices Dios y se ponen, lo viste en la semana, ¿no? En la Cámara de Diputados. ¿Cómo se movían acá algunos? Por decir Dios te bendiga, por
dar una cita bíblica, ¿no? Esta reacción de rebelión activa. Digo que no solo se ve en la cámara, se ve en muchos lados. ¿Por qué? Porque evidentemente están contra la palabra y es evidente esta preferencia por las tinieblas antes que la preferencia por la luz. Por lo tanto, en este texto podemos ver esta soberanía de Dios y la responsabilidad de la voluntad también humana, las cuales no son contrarias entre ellas ni se excluyen una a otra. Es un poco difícil pensar en esto, pero lo creemos. Esta soberanía del Señor por un lado y también esta responsabilidad nuestra del escoger lo malo. Esta profundidad de la soberanía divina a lo cual fueron también destinados. Este es un pasaje de la Escritura que tenemos que ser cuidadosos con él, acercarnos con él con temor, como lo escribe Pedro. En su presencia y designio soberano, destina el fin de los que persisten en la desobediencia, en el gusto por el pecado. Él no nos crea para que pequemos. Eso tiene que quedar sumamente claro. Ni fuerza a algunos a pecar. Ellos tropiezan porque son desobedientes por su propia voluntad. Pero en su justicia perfecta, el Señor decreta que ese camino de rebelión que Él permite, pero que no genera, tenga su consecuencia, es decir, un juicio. Es un misterio profundo que nos habla de la justicia absoluta de Dios en juzgar el pecado y de su soberanía inescrutable sobre toda la creación, incluso sobre los que no creen en Él. El Señor sigue siendo soberano, aunque niegues y aunque creas que no exista. Nos recuerda que la salvación es siempre por pura gracia, porque si Dios nos dejara a nuestro destino natural, todos, absolutamente todos, tropezaríamos con esta piedra. Por eso es este punto, la piedra que sostiene y que hace caer. ¿Por cuál te decides hoy? ¿Que el Señor te sostenga o que te haga caer? Por lo tanto, esta piedra que sostiene es a la vez la que hace caer. Para nosotros, la iglesia, Él es el fundamento seguro que nos da una esperanza firme en medio de la hostilidad de un mundo que lo rechaza. Nuestra seguridad no está en nosotros, sino en aquel que fue puesto por Dios en Sión, la piedra escogida y preciosa. Cierro con este pasaje del apóstol Pablo. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acompáñame. Ponte de pie, por favor. Te recuerdo nuestro argumento. Cristo es la piedra angular en la cual se edifica su iglesia. Por lo que si eres parte de ese templo, debes vivir como sacerdote, realizando sacrificios espirituales. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer esta semana? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y bendita palabra. Padre, permite que haya caído un corazón que te desea, que te busca y que no ignora tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Que podamos responder a ella.
Y Señor, si también alguien aquí todavía no confía en ti, niega tu nombre, Señor, humíllalo, porque seguramente hay un corazón con mucho orgullo en él, y que en su momento pueda doblar las rodillas y pueda decir: te necesito, Señor. Quiero que seas esa piedra angular que guía, que dirige y que sostiene. Pero también para nosotros que creemos en ti, que esto sea un recordatorio, Señor, que confiamos en ti y que dependemos de ti, Señor. Gracias, Padre, por este día. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, familia, por favor.